las separan: el del río Magdalena entre la oriental y la central, y el del Cauca entre la central y el occidental. El río Atrato conforma un tercer valle, separado del Pacífico por las serranías del Baudó y el Darién. Las cordilleras ascienden desde tierras bajas hasta nevados de más de 5.500 metros de altura y forman centenares de mesetas, altiplanicies y valles que crean comarcas y ecosistemas variados. No hay estaciones en el año, hay por lo general un periodo de lluvias y uno seco, y la temperatura de cada sitio es estable e independiente. Ante todo, de la altura sobre el nivel del mar, la diversidad de climas, relieves y paisajes ha permitido una producción variada. Las zonas bajas cálidas son aptas para cultivos como la yuca y la caña, mientras que en las tierras altas crecen la papa o el trigo. A la vez, las grandes dificultades de transporte para atravesar las cordilleras han limitado y orientado el movimiento de poblaciones y productos. Los habitantes a lo largo del tiempo establecieron comunidades bastante aisladas y autosuficientes que no necesitaban intercambiar sus productos básicos, en especial los alimentos. Aquí tenemos el mapa de Colombia, de los grupos precolombinos y principales ciudades españolas durante los años de 1500 y 1570. Bueno, la facilidad para producir lo esencial cerca y las dificultades de transporte se reforzaron entre sí. Durante los últimos 3 siglos, los dirigentes vieron esta diversidad natural como promesa de riquezas infinitas en contraste con la pobreza de la población. Los pueblos que ocuparon la región hacia el año 12.000 a.C. aprovecharon la abundancia de recursos y entre 3.000 a.C. y 1.000 después de Cristo se convirtieron en agricultores eficientes. La gran productividad de la agricultura indígena, centrada en yuca, maíz y papa, llevó a un alto crecimiento de la población que para el año de 1500 ocupaba ya casi todo el territorio. Esta población, al disponer de alimentos abundantes, formó decenas de comunidades que coexistieron más o menos en paz, con contactos ocasionales entre sí, sobre todo para el aprendizaje de técnicas y la obtención de esposas, así como para el intercambio de bienes escasos como la sal, la coca y algunos productos de lujo. No parece que hubieran sido frecuentes las guerras, aunque en el último milenio antes de la conquista y sobre todo entre 800 y 1500 después de Cristo, la costa atlántica, así como los valles del Cauca y el Magdalena, con una densa población de agricultores, fueron ocupados por grupos que entraron en conflicto con los habitantes previos. Los españoles, al someter a los indígenas en el siglo XVI, establecieron ciudades donde habían indios que pudieron trabajar y tributar y minas que garantizaron riquezas. Fundaron Bogotá, Tunó, Popayán, lejos de las costas, y establecieron ciudades comerciales como Cartagena y Santa Marta en el Atlántico. Estas ciudades alejadas, unidas por un transporte eficiente, producían en su entorno los alimentos y productos básicos, con un comercio limitado a algunos productos europeos. Los contactos entre las regiones eran pocos y estas vivían separadas con una estructura de gobierno descentralizada y remota. En estos pueblos y ciudades se formaron orgullosas oligarquías de origen español, saturadas de rituales y ceremonias, confiadas en sí mismas y rivales de Bogotá y de las ciudades vecinas. Sus diferentes estructuras sociales, con proporciones distintas de población indígena, africana o española, y diversos mestizajes, dieron pie a un fuerte regionalismo y a
y hacía lo mismo con las demás. Los acentos eran distintos, las palabras y los dichos, las comidas, los vestidos, las costumbres familiares, la composición étnica de los pueblos. Desde entonces hasta finales del siglo XX, algunas regiones fueron caracterizadas ignorando su diversidad interna como independientes y rebeldes, y otras como sumisas o respetuosas de la ley. Unas parecían destacarse por la voluntad de trabajo y la religiosidad, y otras por el gusto por la música, la sensualidad y la diversión. Estas zonas fueron perdiendo su aislamiento desde fines de la colonia y sobre todo después de 1830. La creación de una república independiente definió un espacio geográfico para la nueva administración, que fue más o menos el de las zonas sujetas desde 1550 a la jurisdicción de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Aunque el patrón fundamental siguió siendo de comarcas aisladas, los esfuerzos administrativos trataron de vincular las distintas regiones en forma más intensa y unificar los valores y lealtades de la población. La búsqueda de un sistema político que reuniera los recursos y la solidaridad de las regiones produjo desde 1810 un conflicto persistente entre centralistas y federalistas, y fue una causa de las frecuentes guerras civiles del siglo XIX, atribuidas por unos a la inexistencia de un poder central enérgico y por otros al irrespeto de las tradiciones de autogestión local y al intento de forzar sobre un país diverso un modelo autoritario y unificador. La apertura de vías de comunicación, la unión de las altiplanicies y valles andinos, donde vivía la mayor parte de la población, con el mar, convirtió en una obsesión de los gobernantes y los grupos más ricos, interesados en enlazar el país con la economía mundial y ansiosos por desarrollar formas de vida más europeas. En una época en la que subir un piano o una caldera de vapor a Bogotá en un buque de vapor por el Magdalena y después 150 kilómetros sobre una tarima al hombro de decenas de cargueros era una proeza de ingeniería. Las vías de comunicación, los mejores caminos de mulas y los ferrocarriles redujeron poco a poco los costos del transporte y permitieron un comercio interregional más activo, así como la exportación de nuevos productos agrícolas y artesanales. Todavía en el siglo XX, el esfuerzo por crear una red de transporte eficiente consumió buena parte de los recursos del Estado. Del mismo modo, las autoridades promovieron la ocupación de los valles y vertientes de los Andes, llenaron los vacíos que separaban regiones y ciudades, ocuparon entre 1870 y 1930 de estas vertientes, donde se expandió el cultivo del café, unificó el espacio y creó un mercado nacional incipiente. Este mercado se consolidó para el conjunto de la producción, en especial para de la industria manufacturera. A mediados del siglo XX, con el impacto acumulado del barco de vapor en el Magdalena, de las redes de ferrocarriles y carreteras y del avión, al mismo tiempo siguió la colonización de frontera, que a partir de 1945 se concentró en zonas planas y selváticas, hasta convertirse, como resultado de una nueva ampliación de la ganadería y de la agricultura comercial, los archipiélagos de población en un territorio que podía verse como un país unido. Las luchas políticas que crearon dos grandes partidos nacionales y las guerras civiles que hicieron conocer a muchos reclutas regiones inesperadas ayudaron a crear una visión más integrada del país y establecieron lazos entre personas de regiones distintas. La aparición de sentimientos de nacionalismo que unieron después de la independencia a los habitantes de toda Colombia fue un proceso lento y que se consolidó apenas en el siglo XX, en parte como respuesta a ofertas externas. La pérdida de Panamá en 1909, el ataque peruano a Leticia en 1932, la percepción internacional de los colombianos como violentos y narcotraficantes en las dos últimas décadas del siglo, y en parte por el avance de un sistema escolar universal y de medios de comunicación modernos. La capacidad del Estado para ejercer su autoridad en un país en el que las zonas pobladas eran islas en un mar deshabitado fue limitada, y entre 1949 y hoy las guerrillas y el narcotráfico han usado como áreas de refugio zonas alejadas de los grandes centros urbanos. Muchos de estos sitios han sido sometidos poco a poco a la autoridad pública en un contexto de
urbanización y con gran migración del campo a la ciudad. Finalmente, a partir de 1991, se logró cierto equilibrio constitucional, inestable y un poco eficiente pero real, entre los ideales de un Estado unificado y capaz de ejercer su autoridad en todo el territorio y el anhelo tradicional de autogobierno local. Un mercado integrado, un Estado más o menos obedecido en todo el territorio y un sentimiento nacionalista evidente se sumaron a finales del siglo XX para crear al fin un país unido, aunque menos homogéneo de lo que quisieron los héroes de la independencia o los políticos del siglo XIX. Sin embargo, la tensión entre lo regional y lo nacional sigue vigente, junto con algunos rasgos y valores comunes, tienen fuerza, las lealtades y contraposiciones locales y la diversidad regional es notable. El español no se habla con acento colombiano, sino con varios acentos regionales: costeño, paisa, pastuso, bogotano o pitabachuno santandereano. Y los rasgos regionales de las fiestas populares, el lenguaje, las comidas se mantienen y en algo se acomodan a las tendencias unificadoras de la globalización. Las condiciones geográficas que siguen teniendo importancia en la producción y el comercio, sobre todo por los costos del transporte a las poblaciones del interior, que ofrecen todavía protección a los productos totales pero frenan las exportaciones, han dejado de tener el impacto de otros tiempos, más que el aislamiento y el localismo pesan en la distribución de la población y concentración en centros urbanos. La existencia irritante de áreas remotas sustraídas a la obediencia del Estado y las oportunidades derivadas de la diversidad natural en los recursos mineros. La población de este territorio ha variado mucho. Después de 10 o 12 milenios de lento crecimiento, probablemente llegó a tener a la llegada de los españoles unos 5 millones de habitantes, una población muy numerosa en la época. La conquista lo redujo a un poco más de 1.2 millones en 1950 y a 600.000 habitantes en 1630, cuando comenzó a crecer nuevamente para alcanzar otra vez a comienzos del siglo XX la población de 1500. Hoy viven en Colombia alrededor de 48 millones de personas en un poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados, pero en el último medio siglo las tasas de crecimiento han caído y esa población tal vez nunca se ampliará otra vez. La geografía seguirá pesando en forma de sequías o lluvias más extremas, la desaparición de los glaciares de alta montaña, la elevación del nivel del mar, la reducción del tamaño de las selvas, el costo de la producción de energía derivada de fósiles o agua, el sol o el viento. Pero como en el pasado, lo decisivo será la respuesta de la población, la forma en que usando los recursos y técnicas disponibles se adapte a las condiciones geográficas, producidas en gran parte por la acción humana misma. Bueno, esta fue la lectura de hoy. Es la introducción del libro Historia Mínima de Colombia de el autor Jorge Orlando Melo. El primer capítulo se llama Los primeros habitantes y lo leemos después.